Estimados filósofos, colegas y estudiantes de filosofía, permitidme comenzar estas palabras recordando que nuestra tarea, la filosofía, no es un lujo intelectual ni un adorno en el edificio del saber, sino uno de los cimientos que sostienen la posibilidad misma de una vida digna, lúcida y responsable. Por eso hoy en este acto académico deseo volver con ustedes a la figura de quien inauguró nuestra disciplina tal y como la entendemos. Me refiero a Sócrates. Y deseo hacerlo no como un homenaje arqueológico, sino como una necesidad cultural. Pues si alguna época ha exigido su presencia, su método y su actitud, esa es nuestra época. Cuando los griegos comenzaron a filosofar, su atención se dirigió casi exclusivamente a la naturaleza. Los presocráticos buscaron el principio último de lo real, el agua de Tales, el apeiron de Anaximandro, el fuego de Heráclito, el ser inmutable de Parménides. La pregunta fundamental no era antropológica ni ética, sino cosmológica. Sócrates irrumpe en ese horizonte con una decisión intelectual que constituye un giro histórico. Él mismo lo expresa en el Fedón cuando reconoce que al estudiar la naturaleza no encontraba respuestas satisfactorias y decidió volver su mirada hacia el ser humano. Lo dice con claridad en boca de Platón. Me pareció necesario dejar de investigar las cosas y examinarme a mí mismo. Ese giro, que hoy llamamos giro socrático, desplazó el interés del origen del cosmos al sentido de la acción humana. Desde ese momento, la pregunta ¿qué es el ser? Convivirá con otra igualmente decisiva. ¿Cómo debe vivir un ser humano? La filosofía se convierte así en una indagación sobre la virtud, la justicia, la verdad y la vida buena. Es importante no banalizar ese desplazamiento. Sócrates no desprecia el estudio del mundo físico, simplemente entiende que la tarea primera de la filosofía es esclarecer la vida humana, examinar el alma, depurar las creencias, orientar el obrar. Platón lo presenta en el Gorgias afirmando que una vida sin examen no merece ser vivida por el hombre. Esta afirmación, aparentemente simple, inaugura una tradición que atraviesa toda la historia del pensamiento, la convicción de que la razón humana posee la responsabilidad de evaluar sus propios actos y sus propios discursos. El método socrático, la mayéutica, ha sido a menudo interpretado como un arte de preguntar, pero es mucho más que eso. Supone la introducción de la humildad intelectual como condición del conocimiento. Sócrates no se presenta como maestro, sino como interlocutor. Reconoce su ignorancia, no como una pose retórica, sino como fundamento epistemológico. Quien cree saber no puede aprender. Por eso, en la Apología afirma: yo sé que no sé. Frase que sintetiza su actitud fundamental. Desde esa confesión se despliega un ejercicio riguroso: examinar definiciones, someter argumentos a prueba, desmontar contradicciones, purificar conceptos. El objetivo no es vencer al interlocutor, sino aproximarse juntos a la verdad. La filosofía, antes que teoría, es aquí un diálogo que exige paciencia,
claridad y rectitud intelectual. Este método histórico adquiere una relevancia renovada si lo situamos frente al clima cultural contemporáneo. Vivimos en lo que muchos pensadores han denominado la era de la posverdad, una época en la que la fuerza de un discurso no proviene de su evidencia, sino de su capacidad de seducir, de emocionar, de reforzar las convicciones propias del oyente. La transparencia del razonamiento es sustituida por la eficacia de la narrativa. El análisis crítico se ve desplazado por la reacción inmediata, la deliberación pausada por la prisa y la fragmentación. En este contexto, la opinión se convierte en criterio último y la autoridad del hecho es debilitada por la proliferación de percepciones privadas. Mientras el mundo antiguo distinguía con rigor entre doxa y episteme, entre opinión y conocimiento, nuestra época tiende a confundirlos, como si toda afirmación poseyera el mismo rango epistemológico y toda emoción implicara una verdad. Es precisamente aquí donde Sócrates se nos vuelve indispensable. Lo necesitamos porque nos obliga a recuperar la claridad conceptual en una época donde los conceptos se degradan por exceso de su uso y por abandono reflexivo. Nos lo recuerda Platón en el Cármides, cuando Sócrates afirma que, sin saber lo que una cosa es, no podemos usarla correctamente. Lo necesitamos porque nos invita a pensar antes de reaccionar, a examinar antes de afirmar, de detenernos antes de pronunciarnos. Frente a la cultura digital que impulsa la respuesta instantánea y la lógica del impacto, Sócrates exige un ritmo intelectual más lento, más responsable, más atento a la verdad y que al efecto retórico. Necesitamos a Sócrates porque vincula íntimamente verdad y vida. Para él, la verdad no era un ornamento teórico, sino el eje que orienta la existencia. Su muerte lo demuestra. Prefirió obedecer a la verdad antes que salvar su vida mediante la injusticia. En su Apología declara: «No temáis por mí, sino por vosotros, por si al condenarme a muerte perjudicáis más a vosotros que a mí». No es una frase heroica, sino la expresión de un principio ético fundamental. Vivir conforme a la verdad es más valioso que sobrevivir mediante la falsedad. Y necesitamos a Sócrates porque entendió la filosofía como un servicio público. Él no encerró la búsqueda de la verdad en una escuela ni en un círculo de iniciados. La llevó a las calles, a los talleres, a las plazas, a los tribunales. Es significativo que en los diálogos platónicos casi nunca habla con filósofos, sino con políticos, artesanos, jóvenes, maestros de retórica. Sócrates entendió que la figura filosófica es inseparable de la polis, es decir, de la convivencia humana. Por eso su figura constituye un antídoto frente a la fragmentación ideológica contemporánea. Su método exige escuchar, dialogar, someter las ideas al examen común sin recurrir a descalificaciones. La recuperación del espíritu socrático en nuestro tiempo no consiste
en imitar un estilo de conversación, sino en reintroducir en la vida cultural la exigencia de verdad. La filosofía que necesitamos no es un repertorio de sistemas, sino un ejercicio permanente de lucidez. Una universidad que se llama ad lucem, hacia la luz, como esta, solo puede cumplir su misión si forma personas capaces de pensar con rigor, de hablar con responsabilidad, de vivir con coherencia. La mayéutica socrática, reinterpretada hoy, puede convertirse en fundamento de una educación orientada a la formación del juicio, en estímulo para reconstruir una ciudadanía más consciente y en guía para recuperar la interioridad perdida. Permítanme entonces concluir con una afirmación sencilla. Sócrates no pertenece al pasado, sino al porvenir de la filosofía. Mientras exista confusión, él será claridad. Mientras exista manipulación, él será rectitud. Mientras exista posverdad, él será verdad en busca de sí misma. Nosotros, filósofos y estudiantes de filosofía, somos responsables de mantener vivo este legado, no por reverencia histórica, sino porque, sin el gesto socrático de examinar la vida y de orientar la existencia hacia la verdad, nuestra cultura corre el riesgo de permanecer en la sombra. Y la misión de nuestra universidad, como su nombre lo indica, es caminar siempre hacia la luz. Muchas gracias.